pero vamos a hacer una introducción respecto de la evolución que ha tenido la economía los últimos 12 años, 13 años desde el 2012, que fue lo que nos trajo hasta acá, de tal forma de que podamos, como quien dice, cerrar el relato. Porque claro, por un lado tuvimos la presentación, las varias presentaciones que ya ha hecho Víctor presentando el programa económico, pero la idea es entregarle un contexto. Ok, vamos entonces. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Samuel Valenzuela. Soy asesor del equipo económico del Partido Nacional Libertario. Particularmente trabajo con Víctor Espinosa en el área de Hacienda. Y en la presentación del día de hoy vamos a ver desde el 2012 hasta la fecha cuáles fueron las políticas públicas que en cierto modo nos trajeron a tener el problema económico que tenemos actualmente y que nuestro plan económico resuelve, y más que resolver, sería capaz de llevarnos a ser un país desarrollado de aquí a 15 años más, es decir, de aquí al 2040. Así que vamos a partir con el año 2012, que fue cuando se produjo este gran cambio, digamos, en la forma de ver la economía chilena, es decir, de pasar de un sistema mucho más de libre mercado a un sistema más bien social de mercado. Entonces, vamos a partir aquí. Este es un gráfico de la evolución que ha tenido el crecimiento económico desde el año 2010 hasta la fecha. Si ustedes se fijan, en el año 2014 se produjo un quiebre, que es este quiebre que yo les digo. Particularmente se produjo en el gobierno de Michelle Bachelet II, eh, siendo en ese minuto ministro de Hacienda, creo que Eizaguirre, y, y, las, y vamos a entrar al detalle, digamos, mirando otros indicadores económicos para entender qué fue lo que nos trajo, digamos, al desastre del crecimiento que tenemos actualmente. Si ustedes se fijan, Chile venía creciendo en torno al 5,8, 6,1%, en promedio un 5% desde el año, sostenidamente desde el año 90 hasta la fecha, perdón, hasta el año 2014, y ahí es donde se pega esta baja que les digo, que es ese cambio que se produce en el modelo económico, de un modelo mucho más de libre mercado a un modelo orientado en la social, en un modelo social de mercado. ¿Qué fue particularmente lo que nos hizo comenzar a caer? Fue la reforma tributaria del año 2014 de Michelle Bachelet, donde las dos principales medidas que se tomaron fue, la primera, aumentar el impuesto corporativo de un 20% a un 27%. Obviamente esos 7 puntos para la grandes empresas e incluso también para las pequeñas empresas es un número muy grande. De hecho, si lo comparamos con el promedio de la OECD, que es de un 23%, estamos por sobre en 4 puntos porcentuales. Obviamente, esta medida va a hacer que se desincentive la inversión y que por lo tanto las empresas no quieran invertir en nuestro país. Y el segundo gran hito es la eliminación del FUT, del Fondo de Utilidades Tributables. Básicamente lo que se hizo acá fue crear la doble tributación, es decir, una tributación cuando se genera la utilidad de la empresa y una segunda tributación cuando se retira la utilidad de la empresa. Esto provocó desde el año 2013 que se desacelerara la economía, como lo veíamos en el gráfico anterior, que pasamos de un 4% en 2013 a un 1,8% en 2014, y de ahí no nos logramos recuperar nunca más. En el gráfico anterior podemos ver de que en el 2020 hubo una gran caída del 6%. Esto fue ocasionado obviamente por efectos de la pandemia, y como se cerraron las industrias y gran parte de las empresas en Chile, se produjo esta decaída, y luego, en el año siguiente, un crecimiento del 11,7%,
producto del rebote que se produjo básicamente por el retiro de los 10% de los fondos previsionales. Eh, es un efecto típico que pasó en muchas partes del mundo. Sin embargo, luego del año 2021 volvimos a nuestro nivel de crecimiento de un 2, en torno al 2%, y ahora en términos reales, Chile ya prácticamente no está creciendo. Hay un crecimiento nominal que es el que se muestra, que es del 1,8%, pero eso no considera, ese crecimiento no considera el alza de precios. Por lo tanto, si lo medimos en términos reales, es decir, en términos de Producto Interno Bruto real, sin hacer comparaciones, digamos, con años anteriores, sino que solamente midiendo ese año con respecto a los precios, el crecimiento de Chile es de un 0,2, fue de un 0,2%, de un 0,3% el año pasado. Ahora, esto es más dramático aún si lo medimos en términos per cápita. En términos per cápita, Chile desde hace 4 años atrás viene decreciendo. Tenemos que el primer efecto que causó la reforma tributaria de Michelle Bachelet fue una desaceleración del crecimiento. ¿Y esto por qué fue? Principalmente porque se inició una caída de la inversión privada como porcentaje del... Fíjense, en el año 2010, gran parte del crecimiento de Chile estaba explicado por la inversión. Teníamos un Samuel, 26% del PIB, Samuel, dígame. si puede ir a modo Sí, presentación, por favor. ya, perfecto. Ahí sí, Está perfecto. ahí sí, ¿no? Sí, Bueno, perfecto. entonces, el primer efecto que produjo la reforma de Bachelet fue una caída importante en la inversión privada en Chile, como porcentaje del PIB. Pasamos de un 26%, primero a un 24% en 2014, luego empezó a caer, alcanzando su tope mínimo en 18,3%, y ahora ya este año no se ha podido pasar del 21,5%. Ahora, ¿qué significa esto en términos de recaudación? 17 mil millones de dólares menos en recaudación al año. Entonces, obviamente, sin tener esos recursos, y como la plata hay que sacarla de algún lugar, ocurren los siguientes efectos. Y este es el punto más importante, muchachos. Este gráfico es el gráfico del resultado fiscal estructural de Chile. ¿Qué significa esto? Que Chile cuando, o sea, digamos la DIPRES, el Ministerio de Hacienda, cuando presenta el presupuesto fiscal anual, tiene que apegarse a él. Si es que le sobra plata, ya sea porque recaudó más o ya sea porque gastó menos, lo que se produce es un superávit estructural, que son todos estos números que están sobre el cero. Es decir, entre el año 2000 y el año 2009, Chile tuvo superávit estructural. Esto significa de que toda esa plata que se recauda más que lo que se gastó, se ahorra. Por eso en ese momento Chile tenía aproximadamente 30 mil millones de dólares en un fondo, el Fondo de Estabilización Social, el FES, eh, llegó a tener 30 mil millones de dólares ahorrados. Ahora, ¿qué pasó? Esa plata comenzó a gastarse y más allá de solamente gastarse, se empezó a gastar mucho más que lo que los presupuestos dictaban. ¿Qué significa esto? Esto es igual que en una casa. Por ejemplo, si usted gana 1 millón de pesos y usted quiere gastar 1,5 millones, tiene básicamente dos opciones. O no gasta el 1,5 millones y usted reduce sus gastos para no endeudarse, o bien sale y se endeuda. Entonces, a partir del año 2010, Chile comenzó en una espiral descendente de presupuestos fiscales, o sea, de déficit fiscal, que no ha parado hasta el día de hoy y que se ha financiado con deuda, que es la siguiente diapositiva. Si ustedes se fijan, desde el año 2010
que empezó a haber déficit fiscal, teníamos una deuda de un 4,5% como porcentaje del PIB. Ese número fue creciendo, creciendo, creciendo. Llegamos al 2020, ¿cierto? Pandemia aumentó dramáticamente a un 32,6%. Y ahora, actualmente, en el 2025, ya nos estamos acercando peligrosamente al punto del 45%, que es, digamos, el umbral máximo que se puede endeudar un país. Ahora, importante, esto es solamente la deuda externa de Chile. Si tomamos la deuda, por ejemplo, de los organismos públicos, como Corfo, o de las empresas públicas, como Codelco, como Televisión Nacional, esa deuda se va prácticamente a un 70%. ¿Qué significa esto? Que de los 340.000 millones de dólares que significa el PIB de Chile, actualmente debemos más de 200.000 millones. Esa es una cifra dramática, pero muy dramática. ¿Por qué? Porque hay que pagar, esa plata hay que pagarla. De hecho, actualmente en Chile pagamos más de 5.000 millones de dólares solamente en intereses de los préstamos, para que se hagan una idea. Y para que se hagan una comparación, cuando Argentina, por ejemplo, entró en default en el año 2001, creo que fue, poquito antes de la reconversión del 1-1, eh, debía menos que lo que debemos nosotros actualmente, debía aproximadamente 200.000 millones de dólares. Nosotros ya pasamos los 200.000 millones de dólares. Ahora, no estamos incumpliendo porque básicamente estamos haciendo lo que los comerciantes o los empresarios llamarían la bicicleta fiscal. Es decir, estamos consiguiéndonos más plata para poder pagar los intereses y para seguir financiando el gasto público espantoso que tenemos actualmente, que lo vamos a ver con más detalle en unos minutos más. ¿Cómo Samuel, vamos hasta ahí? ¿Hay consultas? una consulta pequeña. Cuando tú dices Sí, deuda pública 42 que salta al 70 por Corfo y por Codelco, no. ¿Qué más? ¿Está la deuda privada también incluida ahí? está la deuda privada también, pero también Perfecto. está incluida, hay una deuda que no se conoce, que mucha gente no sabe que la tenemos, y es una deuda con nosotros mismos. Hay miren, ¿cómo ha hecho, digamos, este gobierno, y no solamente este, sino que desde el 2012, para poder financiar este déficit fiscal? Una de ellas es endeudarse directamente con el Fondo Monetario Internacional o con organismos internacionales de préstamo. Pero hay una deuda que es muy importante, que es la que la Tesorería de la República mantiene con las AFPs. Y esta deuda equivale aproximadamente a un 30% de los fondos completos, es decir, aproximadamente 45.000 millones de dólares, que el Estado le debe a la AFP y por lo tanto nos debe directamente a nosotros. Ahora, obviamente eso no está sumado acá en la deuda pública y entra dentro de estas deudas que yo les digo que son deudas que incluyen la privada y que también incluyen las empresas públicas y organismos que también tienen la capacidad de emitir bonos o de pedir préstamos que aumentan esta deuda llegando a prácticamente un 70% del PIB. Ahora, piensen ustedes en lo inmoral que es que Chile le preste plata, o sea, que la AFP le preste plata a Chile, porque básicamente le estamos prestando de nuestra plata y nos están obligando a pagarnos nosotros mismos esa plata con la inflación que conlleva repatriar esos recursos o lanzar, digamos, esos recursos a la economía. ¿Correcto? La inflación también, otra de los problemas que estamos teniendo y que es ocasionado por lo mismo. Cuando la base monetaria es más alta que lo que se necesita en un país, es decir, hay exceso de oferta de dinero en la economía, se produce la inflación. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en el año 2022, la inflación fue de un 11,6%. ¿Qué significa esto?
que había tanta plata en la economía que el dinero dejó de valer. Y por lo tanto todos los productos en términos monetarios del peso subieron su valor. De hecho, todos nos recordamos que, por ejemplo, los autos subieron en 2022, muchos productos subieron en 2022. Ahora, esto tendió a normalizarse, obviamente también por la baja de las tasas de interés, que frenaron un poco la inflación, pero tampoco, todavía no podemos llegar al nivel óptimo que es de un 3%. O sea, la meta de inflación del Banco Central es de un 3% y estamos en un 4,5%. Ahora, esto también es engañoso, porque las canastas básicas de consumo eh, llevan también productos que tienen mucha volatilidad, por ejemplo, las verduras, las frutas, que son productos muchas veces de estación y que particularmente ahora están baratas porque se ha ido frenando también la exportación al resto del mundo. Entonces, ese dato, junto también con el dato de pobreza que se dio hace aproximadamente una semana atrás, son datos más o menos mentirosos, son datos que están en cierto modo subestimados. Porque, por ejemplo, yo lo veo en el pan. El pan, hace 5 o 6 años atrás, costaba 1.000 pesos el kilo de pan. Y ahora en ninguna parte de Chile vale menos de 2.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que en términos prácticos, en términos reales, en términos empíricos, es algo que podemos notar todos nosotros, que la inflación no es de un 4,5%, que es mucho más, ¿correcto? Entonces, bueno, ahí tenemos un diagnóstico de qué fue lo que nos trajo hasta acá económicamente, o sea, hacer un país que está endeudado en un 70%, hacer un país que la inflación anda por las nubes, a pesar de que los datos no lo muestran, hacer un país donde la inversión bajó, donde aumentó también la informalidad de nuestros trabajadores, de nuestras propias pymes. Le venimos prestando plata al Estado en forma de bonos hace mucho tiempo atrás, hasta tal punto de que la deuda que mantiene la Tesorería General de la República con la AFP es de un 45.000 millones de dólares. O sea, básicamente la AFP compraron todos los bonos que sacó eh, la Tesorería entre el año 2014 hasta la fecha. O sea, de hecho, hace una semana, como 2 semanas atrás, se emitió un bono, de hecho lo presentaron como una gran cosa de que se habían emitido 1.300 millones de dólares en un bono en euros, que lo más seguro es que lo compre en las propias FP nuevamente, a una tasa del aproximadamente un 5%. De hecho, la razón por la cual no han bajado las tasas de interés es justamente esta. O sea, a ver, no quiero entrar en detalles, vamos a ir lanzando información de a poco, pero acá en este caso, las FPs, de hecho también la banca, son un poco parte del problema. Pero eso es para una reunión completa y en mucho detalle. No quiero ahondar más en eso porque la idea es que a partir de esta reunión ustedes puedan cerrar el relato. O sea, tenemos nuestro plan económico, ¿verdad? De los 4 pilares y todo eso. Pero es importante saber y que le expliquemos a la gente cómo fue que llegamos a esta situación y por qué se hace tan necesario el plan económico que nosotros estamos presentando. Entonces, a raíz de toda esta información, de todos estos datos, de cómo está actualmente nuestro país, nosotros nos hicimos 2 preguntas. La primera, ¿cómo se arregla este desastre? Y la segunda, ¿cómo a partir de este desastre transformamos a Chile en un país desarrollado? ¿Ok? Entonces ahora vamos a entrar en el programa, digamos, el programa económico en sí. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario? Sí, yo, Catherine Guzmán por acá, ¿cuánto es lo que perdemos en la AFP cada vez que, no sé, hay un monto, cuando entregaron los bonos, perdí plata yo de 120 millones, quedé en 100 y no entendí nada, por ejemplo? Sí, es difícil decir un número, pero por ejemplo, cuando tú traes
por ejemplo, cuando pasaron el tema del retiro de los 10%, ¿qué fue lo que hizo? Que mucha de esa plata estaba invertida. Entonces, cuando tú retiras una inversión, por ejemplo, en acciones, si el precio de las acciones en ese minuto está bajo, y que de hecho estaba bajo, porque digamos el mercado completo había caído a nivel mundial, ¿qué es lo que pasa? Tú vendes esas acciones que están en tu poder, pero las vendes baratas. Entonces, como Sí, era pues eso es lo que necesario en ese hicieron, momento sacar el 10%, las vendieron rápidamente, dijeron que había dicho el señor Viñera que era un error, pero insistieron y lo aprobaron porque la izquierda eh, estaba aplaudiendo, no sé si se acuerdan, que necesitaban que entregaran los bonos y aplaudieron y exigieron la izquierda entregar esos bonos y remataron prácticamente las acciones. Y hoy en día, de nuevo, parece que de menos 10 millones. Entonces, ya, pero no Catherine, no nos evalúas vamos ahí. pero Catherine, tenemos que seguir avanzando, Es un porfa, ejemplo, no, no, sí no nos vamos comprendo, al pero detalle. es un ejemplo. Bueno, sí. De hecho, este retiro de los 10% fue la estocada final a la economía chilena, porque, por ejemplo, indicadores como la inflación, hasta el momento no han podido recuperarse. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que al estar la tasa de interés de política monetaria tan alta como está actualmente y como viene desde ese momento, también se produce un desincentivo por parte de los bancos a prestarle plata a las personas comunes y corrientes, qué sé yo, para financiar negocios o financiar consumo o financiar incluso la vivienda. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, el mercado de la vivienda actualmente está contraído, porque no hay acceso al crédito. El crédito actualmente está muy caro para pedir un crédito hipotecario y, por otro lado, los bancos esa plata no la están prestando, porque, bueno, no quiero meterme en detalle, pero los bancos, al mismo tiempo que la AFP le prestan plata a la tesorería, hay 20 bancos en Chile que le piden plata a la AFP, es decir, emiten bonos a una tasa más baja que la que ofrece la tesorería, y luego estos bancos compran los bonos de la tesorería. Por lo tanto, la deuda de la tesorería no es solamente con la AFP, sino que también es con los bancos que le pidieron plata a la AFP para poder invertir digamos, en estos bonos emitidos a tasas más altas, producto de que la tasa de política monetaria está alta. O sea, se dimensiona la gravedad del asunto. Como les Sí, decía, un país estancado, con niveles de inflación altísimos, con un nivel de deuda altísimo, donde nuestros fondos de pensiones van a tener que ser financiados con nosotros mismos o por nuestros hijos con impuestos futuros. Una reforma de pensiones, que es la última que hicieron, donde más encima estamos obligados a hacerle un préstamo al Estado para que el Estado pueda seguir con la fiesta de gasto público, ¿cierto? Y todo eso al fin y al cabo lo pagamos nosotros con impuestos o con servicios públicos deficientes, como es lo que vemos actualmente en los hospitales, en las fuerzas de seguridad y orden, en defensa, en la educación, etcétera. Lo siguiente, formamos a Chile nuevamente en un país en vía de desarrollo y ojalá en 15 años en un país desarrollado. Entonces aquí es cuando entra nuestro programa económico. Nuestro programa económico está basado en 4 pilares que vienen a corregir justamente estos desincentivos que se produjeron a partir del 2014. Es decir, básicamente lo que es dar, es volver atrás en todas estas reformas que se hicieron y volver a los niveles que teníamos en la primera década de los 2000. Entonces, los 4 pilares. El número 1 es reducción de gasto público. ¿Para qué? Porque a partir del gasto público es donde se genera el déficit fiscal. Y lo que nosotros estamos proponiendo
es justamente no tener más déficit fiscal, sino que pasar a tener superávit fiscal, aproximadamente de 5% del PIB, es decir, algo de 18.000 millones de dólares. Segundo, una reforma tributaria que, nuevamente, que devuelva atrás la reforma tributaria hecha por Michelle Bachelet, ¿cierto? Reintegrando nuevamente el sistema tributario y bajando impuestos. Tercero, fin a la burocracia asfixiante, para que los proyectos realmente se puedan realizar y no tengan que pasar años de permisología para poder recién comenzar a ejecutarse. Y lo último es que nosotros queremos que nos revisen. Si nosotros llegamos digamos, al Estado, al gobierno, queremos que sea la misma gente quienes nos controlen a nosotros. Por lo tanto, queremos disponibilizar toda la información, como actualmente no existe, digamos, en el Estado, que se pueda encontrar toda la información, no sé, con un clic o con 2 clics. Y mostrarle a la gente cuánto paga realmente de impuestos. Y otra cosa importante, dejar de llamarle contribuyentes. Los pagadores de impuestos no son contribuyentes, son pagadores de impuestos. Y por lo tanto tienen que exigir que sus impuestos se gasten bien. Por eso que es tan importante que las personas se acostumbren a revisar. Ahora, nosotros le vamos a disponibilizar la información porque vamos a digitalizar el estado completo y todo va a estar al alcance del celular de cualquier persona. Incluso cuánto IVA se le cobró en todo lo que compró. ¿Correcto? Bueno, habiendo dicho esto, nos vamos a centrar, y para no ser redundante también con lo que ya presentó Víctor en una ocasión anterior, creo que hace 2 o 3 semanas atrás, nos vamos a enfocar en la parte en la que trabajo yo particularmente, que es la reducción del gasto público. Bueno, les comentaba, la reducción del gasto público es importante porque uno de los grandes problemas de por qué no crecemos es el déficit fiscal. Es decir, gastar más plata que la que tenemos y sacarla mediante la emisión de deuda. Eso obviamente implica de que los impuestos tienen que aumentarse para poder pagar la deuda y para seguir solventando el mismo gasto público. Y si obviamente no se deja de gastar los gastos superfluos que tiene actualmente el Estado, vamos a seguir con un déficit fiscal. Por lo tanto, vamos a tener que seguir endeudándonos, va a disminuir nuestro riesgo país, por lo tanto, las tasas de interés que vamos a tener que pagar van a ser más altas y vamos a entrar en un espiral de decrecimiento del cual probablemente en 4 o 5 años más ya no podamos levantarnos. ¿Ok? Entonces, primero, para reducir el gasto fiscal entre un 4,5 y un 5% del PIB. Primero, vamos a hacer una reestructuración importante en los ministerios. Vamos a reducir de 25 ministerios, los vamos a pasar a 9. Ahora, para los que dicen de que, por ejemplo, vamos a hacer desaparecer, por ejemplo, el Ministerio de Minería en un país minero o el de Agricultura, no es así, porque lo que se va a hacer es hacer una simplificación de las subsecretarías. Básicamente, estos ministerios, como el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente, Turismo, van a pasar a depender del Ministerio de Economía, es decir, del ministerio que agrupa a todas las actividades económicas. Y cada uno de estos ministerios actuales se va a transformar en una subsecretaría. O sea, no significa de que, por ejemplo, si es que ya no va a haber Ministerio de Agricultura, nosotros no nos vamos a preocupar más por la agricultura del país. No. De hecho, va a ser todo lo contrario, porque si ustedes se fijan, mucho de la permisología tiene que ver con que se piden permisos que provienen de distintos ministerios. Por ejemplo, los mismos proyectos mineros tienen que pasar por el Ministerio de Minería, pero tienen que pasar también por el Ministerio de Medio Ambiente. Se tienen que pedir permisos en las municipalidades, en los gobiernos regionales. Prácticamente hay que pedirle permiso
a la ONG ambientales. Entonces, la idea es eso, eliminarlo. Que hacer un proyecto económico en Chile sea fácil, sea simple y tenga solamente las factibilidades técnicas para poder llevarse a cabo. Bueno, esa es la razón por la cual vamos a juntar los ministerios. Y otra cosa importante, vamos a crear que va a ser el único organismo que se va a crear nuevo en el gobierno de Johannes Kaiser, la creación del Departamento de Eficiencia y Eficacia Pública. Básicamente, este departamento es un departamento que se va a preocupar de la optimización de los recursos dentro de los ministerios. Por lo tanto, o sea, va a ser como un departamento de control de gestión como los que hay en la empresa. Es decir, que a partir del presupuesto que se presenten en los diferentes ministerios, vamos a ir midiendo cuál es el cumplimiento de esos presupuestos y en base al presupuesto también vamos a determinar cuántas son las personas que tienen que estar en cada uno de los equipos de cada ministerio. ¿Por qué? Porque pasa algo importante, que por ejemplo, cada ministerio tiene por darle un ejemplo, su propio departamento de control de gestión, o su propio departamento, o su propio gabinete. Y cada subsecretaría también tiene su propio gabinete. Por lo tanto, hay un jefe de gabinete y está el gabinete. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ir juntando, ir reuniendo actividades, funciones en, en, un, en un solo, digamos, departamento. Y de esta forma, obviamente, la cantidad de personas que trabajan en el Estado, y si a esto le sumamos también la digitalización, van a empezar a disminuir la cantidad de gente que se necesita para trabajar en el Estado. El departamento, el DIF, va por un carril diferente a los ministerios. Es decir, si bien depende del Ministerio de Hacienda, es un organismo transversal a todos los ministerios. Ahora, con respecto, por ejemplo, y eso es importante, es exclusivo para el gobierno central, ¿ok? O sea, digamos, para la moneda, para los ministerios. Y de ahí se pretende irlo expandiendo para los 169 organismos que pertenecen también a un ministerio, pero que están fuera del gobierno central. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los hospitales? Ahí ya entra el programa de salud, ¿cierto? Que obviamente está alineado con el programa de Hacienda, porque lo trabajamos todo en su conjunto, digamos, para que las cifras no se dispararan por un lado, ¿cierto? Y, y ahí ya el cambio es diferente. Para generar eficiencia y eficacia dentro de los servicios públicos, lo que nosotros queremos hacer, o lo que pretendemos hacer tanto en el Ministerio, por ejemplo, de Educación o de Salud, es que los servicios sigan siendo públicos, pero que la administración sea privada, de tal forma que no se produzca este problema de que nadie controla porque todos pagan. ¿Se entiende? Entonces, al haber una administración privada, como lo tienen actualmente las ¿Clínica? propias clínicas privadas, claro, el problema de la eficiencia y la eficacia debiera arreglarse. ¿Por Porque qué? nosotros lo que le vamos a dar a la gente va a ser, le vamos a asignar a la gente digamos, un voucher, una asignación, ¿cierto? O sea, le vamos a pasar, en vez de darle la plata a la institución, pues, digamos, al servicio público, por ejemplo, al hospital de Talca o al hospital del trabajador, no, el trabajador creo que es privado, pero al Sotero del Río, en vez de pasar los recursos a ellos, la plata se la vamos a pasar a la gente para que ellos decidan dónde se atienden. Por lo tanto, si el hospital Sotero del Río no tiene una administración tal que le entregue un buen servicio a la gente, que maneje bien sus propios recursos, que esté a la vanguardia de la tecnología, bueno, tendrán que cambiar la administración o básicamente ese hospital será absorbido a lo mejor por otro hospital que sí lo esté haciendo bien. Lo que tendió a pasar es justamente de que los hospitales
terminaron especializándose. Entonces, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, que es, tú me decías de que es el mejor en temas coronarios. Ese hospital lo más seguro es que termine especializándose en temas coronarios. Por lo tanto, ya no va a tomar seguramente pacientes, no sé, oncológicos o pacientes que van a consulta o urgencia, pero se va a transformar en el mejor hospital coronario del país. Y sus recursos y sus digamos, y su esfuerzo qué sé yo, de modernización o de eficiencia o de eficacia, van a estar puestos en ser los mejores en eso. Lo mismo que va a pasar con los colegios. Los colegios van a tener la posibilidad de crear sus propios, digamos, currículos escolares. Por lo tanto, van a haber colegios que van a estar más orientados, por ejemplo, a lo artístico, otros colegios que van a estar más orientados a lo deportivo. Lo que nosotros le vamos a exigir a estas instituciones o a estos organismos o llamémosles cooperativas, las cooperativas, tanto de médicos y gente de la salud como cooperativas de profesores y gente de la educación, eh, lo que van a hacer es tender a especializarse. Por eso que los colegios van a pasar a ser colegios, digamos, especializados en ciertos aspectos, colegios culturales, colegios más especializados en matemáticas, o colegios donde van los niños que, no sé, que quieran ser médicos, que tengan más orientación respecto de los temas biológicos o químicos, etcétera. O sea, al final de cuentas, eso es lo que se busca, que la gente pueda decidir cuál es el proyecto, en este caso, de su hijo, y cuál es la mejor lugar para poder atenderse en respecto de la salud. La gente le vamos a devolver el poder porque le vamos a pasar la plata a ellos. FONASA redistribuye miren, actualmente hay como un semi sistema de voucher que es el subsidio. Por ejemplo, de hecho, por eso que nos llaman un estado subsidiario, porque nosotros solemos subsidiar a la oferta. Por ejemplo, a los colegios se le entrega el recurso al colegio dependiendo de cuánta gente asista, lo que se le llamaba la subvención. ¿Recuerdan? Entonces, cada vez que un niño asistía al colegio, el colegio recibía recursos. En este caso, por ejemplo, en el caso del- 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 de la salud pública, los recursos se reciben directo desde FONASA. Y en el caso de la educación, se reciben desde el Ministerio de Educación. Pero la idea es cambiar la lógica. ¿Por qué? Porque esa lógica tiene un gran problema que causa este vicio, de que como la plata le está llegando directamente al hospital, el hospital gasta en lo que se le antoje, po. Entonces, actualmente nos encontramos con hospitales que no tienen los insumos suficientes, por ejemplo, para las enfermedades. O tenemos a 1.300.000 personas que están en lista de espera, de los cuales 4.500 son pacientes oncológicos, que perfectamente podrían estarse atendiendo en el sector privado, pero debido a este vicio que se produce, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque los recursos no le llegan a la persona, sino que le llegan a la institución. Y la institución las gasta discrecionalmente en lo que ellos piensan que está bien. Entonces Samuel, queremos que una ellos pregunta. compitan por tener disculpe, queremos que ellos compitan por tener la mejor, en el caso, por ejemplo, de la educación, en tener la mejor educación, porque el que tenga la mejor educación se va a llevar esos vouchers. Lo mismo con el tema de los hospitales y de los servicios públicos. El que tenga mejor atención, el que tenga mejor disponibilidad, el que tenga mejor tecnología, va a ser el que se lleve los recursos. Lo bueno es que la gente va a poder elegir dónde se atiende o dónde estudian su hijo. Samuel, Hola, buenas Alejandro. tardes, gracias. Sí, estimado, consulta. Con respecto a esta reducción del gasto público, a mí me parece muy buena la idea. Quisiera saber en cuánto tiempo ustedes tienen pensado aplicar esta reducción del 4,5 al 5 del PIB. Si va a El ser en el primer primer año. año, en el segundo año, en el primer año, correcto. Y El con primer año. respecto a eso, ¿cómo van a evaluar y controlar todo el movimiento que se va a generar con respecto
el reclamo de los funcionarios públicos, cómo lo van a atacar en la contingencia, porque sabemos que ellos se manifiestan con paro, no hacen atención y eso va a perjudicar a la gente. ¿Cómo lo tienen considerado eso? Gracias. Mira, nosotros, a diferencia de otros candidatos también, nosotros ya le estamos haciendo una auditoría forense al gobierno central. Por lo tanto, nosotros tenemos, y de hecho más adelante voy a mostrar algunos ejemplos, tenemos detectada mucha gente que incluso ni siquiera va a trabajar. O sea, que es parte de la nómina, está contratada, por ejemplo, a contrata o a honorario, pero son gente que no se presenta. O sea, que no existe una contraprestación por parte de ellos. Ahora, por ejemplo, uno de los informes SIC de la Contraloría, creo que fue el penúltimo, indica que solamente en las municipalidades hay 109.000 empleados a honorario trabajando que están contratados por más de una municipalidad. Entonces, por ejemplo, ahí en las municipalidades ya hay 100.000 que se pueden detectar rápidamente. ¿Ok? Y en el gobierno central hay aproximadamente 100.000 más que o están cumpliendo duplicidad de funciones o que lisa y llanamente no se presentan a trabajar. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, es importante tu pregunta porque es importante que la gente que trabaja en el servicio público y que es de carrera y que hace su trabajo y que de hecho a nosotros mucha de esa gente nos dice, Samuel, Víctor, qué sé yo, es bueno lo que quieren hacer ustedes porque yo ya estoy harto, por ejemplo, de que llegue una persona que va a ser mi jefe y que yo tengo que enseñar el trabajo que él supuestamente tiene que supervisar en mí. Y es mi jefe solamente porque viene por un cupo político, porque es un militante de algún partido. Entonces, eso no puede pasar, po. Ahora, yo creo que muchas de esas personas también, que fueron, por ejemplo, los 100.000 personas que contrató nuevo este gobierno, cuando lleguemos nosotros, esa gente se va a tener que ir, porque ya no es de la confianza de nosotros. Por lo tanto, nosotros en vez de recontratar a esas 100.000 personas, que se vayan. En definitiva, esta reducción de gastos no es tan dramática. ¿Por qué no se había hecho antes? Porque cada gobierno que llegó, o la gente que tenía, encima, como 100.000 más. Y así fue como llegamos a tener más de 1 millón de empleados públicos trabajando en el Estado. ¿Ok? ¿Seguimos? La pregunta. Ya. Doctor Iván. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Mi Buenas tardes, pregunta doctor. es respecto, la atención primaria de salud también está incluido en este voucher, siendo que la atención primaria se financia por el per cápita, ¿no es cierto? Que viene a través de FONASA y a través de los servicios de salud que pagan a las municipalidades. Entonces, ese voucher también se va a aplicar a la atención primaria de salud, que son el Doctor, 86%. como le comentaba, hay muchas cosas del programa de salud que yo aún Sí. no manejo. Ah, ya, pero eso, usted está hablando de los hospitales. Eso se podría replicar en APS, ¿no es cierto? O sea, la idea es que todo el sistema de salud pública tenga el Perfecto. mismo sistema. La pregunta es que yo soy un funcionario de carrera también y veo lo que usted está diciendo. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Samuel. ¿Y qué le parece a usted la idea? La encuentro fantástica, excelente, Genial. porque tenemos los funcionarios de carrera son los que hacemos el trabajo diario clínico con las personas. Los demás Maravilloso. se llenan de enfermeras en puestos administrativos en los cuales les pagan un sueldo a veces superior al nuestro, no sé, que llevamos 20 y tantos años de trabajo en la atención pública, eh, y realmente no se avanza en ningún sentido, ni en acreditación, ni en mejoras en la calidad. Solamente se van en reuniones tras reuniones y no hacen la pega clínica, que es lo importante. Y la gente Sí, eso lo resiente. Gracias. sí, muy, muy buen punto, doctor, y justamente eso es lo que, o sea,
Nosotros queremos, sinceramente, de que esos recursos lleguen a la gente. Queremos reducir la lista de espera, ojalá a cero. Nosotros no podemos tener a los enfermos de nuestro país esperando. No podemos tener a 4.500 enfermos oncológicos porque el cáncer sigue creciendo. Le hago una Ahora, acápite, por discúlpeme. ejemplo, El 83% dígame. de los cotizantes de FONASA se atienden en la atención primaria de salud. 83%, señor. Imagínese la cantidad de gente que la Sí, gente claro. llega a las 5:30 de la mañana a hacer fila para un par de cupos para ver a médicos, médicos, matrona, odontólogos. Esa es la situación real de nuestra gente, señor. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que estamos conversando de eso. Les hago ese paréntesis. Y le cuento la última y no hablo más. Hoy recibimos del hospital de base, de donde yo trabajo, una comunicación de que el hospital de base está colapsado y los que nosotros enviemos a urgencias del hospital de base van a ser atendidos en las ambulancias, porque no hay cupo. Gracias por el Bueno, espacio. tenemos muchas razones, estimados, a todos los que escuchan, tenemos infinitas razones por la cual queremos hacer y estamos haciendo lo que estamos haciendo, y por eso también se agradece la intención de aprender, el programa que están teniendo por todos lados. Yo siento de que, bueno, está pasando un milagro como que Chile está despertando. ¿Puedo hacer un hincapié en lo que dijiste de los 100.000 funcionarios que ingresaron en este periodo, en este gobierno? Yo, para ser objetivo, por ejemplo, yo Sí, ingresé en este gobierno, pero no tengo nada que ver con el gobierno, sino que ingresé por mandé currículum, no mandé mucho, y en algún momento quedé. El tema es que esos 100.000 funcionarios, a un sueldo de 2,5 millones, y anualmente son como 3 billones de pesos, lo que equivale casi al 4% del presupuesto anual. Ese 4% del sí. presupuesto anual, si se llegan a despedir esos 100.000 funcionarios, ¿qué se haría? O sea, ¿se utilizaría para pagar el interés que tenemos con la deuda pública? ¿Se utilizaría para reinvertirlo en otra área? Es considerando que también podrían quedar 100.000 personas sin empleo, ¿tendría que inyectarse para el mundo privado también? ¿Cómo se podría repartir esos 3 billones de dólares para un mejor uso? Mira, esa es una excelente pregunta. Recuerda que nosotros partimos con un déficit del 3%, es decir, actualmente tenemos un 3% menos. Entonces hay que corregir antes que todo ese déficit. Pero uno de los pilares, y de hecho yo diría que es el pilar más importante, es disminuir los impuestos. ¿Por qué? Porque cuando estas 100.000 personas salgan del Estado, van a necesitar ser contratados en el sector privado. Por lo tanto, nosotros necesitamos en paralelo hacer dos cosas: ir reduciendo la planta, pero al mismo tiempo impulsando el crecimiento económico. Entonces, en definitiva, del 5% del PIB que nosotros estamos logrando, que vamos a generar, digamos, con esta reducción del gasto, 3% son para pagar déficit. ¿Ok? 3. El 2% adicional se va a ir a reducción de impuestos y a un fondo que se va a crear, que va a ser para poder apoyar a las pymes a que crezcan y a que se puedan formalizar la mayoría de las pymes. De hecho, en Chile hay más de 2,5 millones de pymes. Algunas de ellas están formalizadas y otras de ellas no están formalizadas. Así que la idea es de que esa gente que se va del sector público pueda encontrar trabajo y no se transforme en un desempleado en el sector privado. Ahora, recordemos que este cambio también viene de la mano con el cambio que nosotros estamos haciendo en la estructura de los ministerios, porque nosotros estamos eficientando cosas, por lo tanto vamos a necesitar ineludiblemente menos gente. Bueno, seguimos. El primero entonces dijimos que era reducción del número de ministerios. La segunda, que tiene que ver con lo que hablábamos,
racionalización del gasto público y fortalecimiento del gasto social. Básicamente lo que pretendemos es que la plata llegue donde tiene que llegar. O sea, no es tan difícil, básicamente es de sentido común. ¿Cuál es el problema? Que ahora se queda atrapado, por un lado, en la burocracia que existe, o sea, en la cantidad de gente que trabaja en el Estado, y por otro lado, en los programas que son o mal ejecutados, o subejecutados, o ligeramente no ejecutados, que es por donde se va, porque tú mencionaste del 5%, o sea, del gasto público, un 3% es, digamos, gasto en remuneraciones. Pero de ese 5% que nosotros queremos disminuir, aproximadamente lo que tú decías, 3.000 millones de dólares. Pero para llegar a 18 nos falta 15.000 millones de dólares más. Entonces, esos otros 15.000 millones de dólares se van a sacar desde esta otra parte que tiene que ver con las ejecuciones financieras del presupuesto. Y las transferencias, obviamente, que son las transferencias que se realizan actualmente, por ejemplo, a las corporaciones privadas o a las fundaciones o a otro organismo que después les voy a ir contando cuáles son. ¿Ok? Entonces, segundo, que la plata llegue donde tiene que llegar. Tercero, una reforma ética del sueldo y los privilegios del Estado. La gente que trabaje en el Estado, tanto en el gobierno central como en las municipalidades, tiene que ser gente que tenga vocación por el servicio público. Por lo tanto, los sueldos tienen que estar asignados como si ellos trabajasen en el sector privado. O sea, en base a su costo de oportunidad. Si tú en el sector privado ganarías 3 millones de pesos, porque ese es el rango, digamos, que gana un profesional como lo eres tú, eso debería ganar también en el sector público. De tal que gane más que el presidente. Bueno, eso de eliminar las pensiones de privilegio al presidente, por suerte ya salió votado en el Congreso, y la reducción inmediata también del 50% de las asignaciones parlamentarias. Esas son algunas de las cosas que vamos a hacer. En realidad son muchas más, por lo que les decía. Rehacer los organigramas, tomar algunas actividades que están duplicadas y transformarlas en una sola. Básicamente el Estado se va a ir limpiando solo. Acá les traigo de eso. Estos son los 30 primeros sueldos más altos del Ministerio de Hacienda. Actualmente, esto es digamos, al mes pasado. Si se fijan, por ejemplo, la jefa de gabinete, Tatiana Vargas, gana un sueldo de 13.740.000. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que hace ella si ser jefe de gabinete es un cargo político? ¿Por qué gana 13.740.000 pesos mensuales? Y pregúntense ustedes, ¿qué pasaría si esa plata llegase a donde realmente se necesita? ¿Qué es lo que no está pasando ahora? Y esta es la gran estafa. Esta es la gran estafa. Porque aparte de meter a 100.000 empleados nuevos, los metieron ganando este tipo de sueldo. O sea, básicamente están saqueando al país. Fíjense, aquí el último que puse es Mario Marcel. El ministro está número 27 en sueldos. Él gana 9.400.000. Toda esta gente que está aquí arriba Samuel. gana más que el propio ministro. Eso no puede ser. Otra cosa, por ejemplo, aquí mismo tenemos, dígame, y de hecho, sin lugar a duda, es un buen argumento, y de hecho eso es lo que pretende esta charla, que ustedes puedan tener argumentos para poder defender el plan económico. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, aquí hay otros cargos. Coordinador de modernización del Estado, 12.500.000. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a esa persona, ¿dónde está su modernización, po? O sea, hacer en definitiva lo que hacen en una empresa
privada, que es ir midiendo el desempeño de sus trabajadores y pagarle obviamente en función a la productividad que tienen en la empresa. Es decir, este cambio de lógica respecto de lo que se debe hacer en el Estado. El Estado debe ser un gestor de los servicios públicos, digamos, de los bienes públicos. ¿Cómo lo debe gestionar? De la manera más óptima. Es que no puede haber otra, porque estamos hablando de los recursos que generan todos los chilenos, con el fruto de su propio trabajo, que aportan, que pagan sus impuestos, en desmedro de poder, digamos, disfrutar del 100% del fruto de su trabajo. Así que la plata tiene que ser bien gastada, tiene que ser bien gastada, tiene que ser un imperativo moral, gastar bien los recursos. Por último, reducción gradual, que era lo que conversábamos anteriormente, de 200.000 empleados públicos. Los empleados públicos no se ve muy bien por lo que veo la diapositiva de empleados públicos, de los cuales 507.790 están en el gobierno central. Luego, 263.000 son docentes de la enseñanza pública. A ellos no los vamos a tocar. Todo lo contrario, a ellos tenemos que ayudarlos. Porque miren, les paso un dato. Si ustedes se van al Ministerio, por ejemplo, de Educación, trabajan aproximadamente 3.000 personas en la Subsecretaría de Educación. ¿Ok? Esas personas ganan, 3.000 personas ganan el equivalente a 25.000 profesores. ¿Se fijan ese dato? O sea, 3.000 personas ganan tanto como 25.000 profesores. Y los profesores son las personas que nosotros tenemos enseñándole a nuestros hijos. Entonces, a ellos tenemos que ayudarlos. De hecho, para ellos va orientado el que ellos se puedan independizar del Estado, no depender de un currículum que lo da una persona que quiere adoctrinar a nuestros niños. Tienen que trabajar en su proyecto educativo y hacerlo bien y hacerlo cada vez mejor. ¿Ok? Bueno, ahí llevaríamos 763.000 y el resto son trabajadores municipales, que son aproximadamente 230, con los 100.000, digamos, trabajadores municipales que fueron detectados por la propia Contraloría, que están en honorario, los vamos a revisar. Obviamente no todos ellos, no los 109.000, son personas que están, digamos, incumpliendo las normas, las reglas, pero los vamos a revisar con detenimiento, porque por algo la propia Contraloría no está dando ese warning. Y del gobierno central van a ser los otros 100.000, que básicamente son los 100.000 que se contrataron durante este gobierno. Entonces, ese problema que me mencionaban delante, que tiene que ver con las protestas y todo eso, no debiera pasar. Ahora, también sabemos a quién nos estamos enfrentando al frente y todo, pero también nosotros tenemos el backup de información. Por eso es que es tan importante lo que estamos haciendo, porque le estamos haciendo una auditoría al Estado antes de que lleguemos al Estado. Cosa que cuando lleguemos al Estado, no nos vengan a decir ellos mismos que no, que la cosa no funciona así. No, es que los datos están. Estos son los datos. Los tenemos para cada uno de ustedes. Ahí los puede ver. Entonces, Samuel, entonces la explicación va a ser al revés. Explíquenme ustedes por qué una jefa de gabinete está ganando 13,5 millones de pesos. Espero que le haya gustado la presentación. Espero también que la próxima vez pasemos a los otros pilares. Y si tienen alguna pregunta, háganmela. La última, Muchas la gracias. última. Ya. Vamos a ofrecer la palabra a unas personas que lo tienen abierto. Voy a partir por don Hernán Martínez, de César, que está hace tiempo. Preciso, conciso, para aprovechar la presencia del señor Samuel Valenzuela. Adelante, Hernán. Gracias. Don Samuel, una consulta con respecto al Departamento de Eficiencia y Eficacia. Ese Departamento de Eficiencia y Eficacia, cuando se encuentre trabajando en algún plan y lo quiera llevar a cabo, ¿podría topar
con alguna subsecretaría o hasta con el mismo Ministerio de Hacienda por el tema de los presupuestos. Y lo otro es, si eso pasase, ¿cómo sería la jerarquía ahí? ¿Quién estaría sobre quién? A lo mejor El, a lo mejor, mire, para cerrar, a lo mejor no sé si el tema de Elon Musk con Trump puede haberse dado por algo parecido a esto. Le dejo esa consulta a don Samuel. Gracias. es exactamente lo mismo. Nosotros estamos replicando el Doge de Elon Musk y estamos replicando la motosierra de Milei con Sturzenegger. Estamos replicando exactamente ese mismo modelo. Ahora, respecto de los conflictos, el DIP va a tomar las actuales funciones que tiene la DIPRES, la Dirección de Presupuestos. Entonces va a absorber a la DIPRES, pero no solamente en la elaboración de los presupuestos, sino que también, y esa es digamos, es una atribución adicional que va a tener, que va a tomar también el control de gestión de los presupuestos, es decir, ir midiendo su cumplimiento, tanto en cumplimiento monetario como en el cumplimiento, digamos, de los resultados que se esperan con la política que se está tomando. Y va a ser transversal a todos los ministerios, dependiendo del Ministerio de Hacienda, pero tomando, como les digo, también las funciones de la DIPRES, que la tiene actualmente también el ministro de Hacienda. Gracias, Samuel. Voy a ofrecer la palabra a don Pedro Andaur. Muchas gracias. Don Samuel, volviendo al tema de la reducción de ministerio, le quería preguntar básicamente cuál sería la respuesta técnica de por qué reducir ministerio no solamente dejaría igual de eficiente o incluso eficientaría más el Estado. Para mí es lógico que hoy en día un proyecto no se puede demorar 2 años en poner la primera piedra, por ejemplo. Para mí probablemente hay dolo, gente que está intentando justificar su cargo o, o intentando mover platas por ahí donde no se necesita. Pero para explicarle a una persona que me puede decir, como usted dijo, que si sacamos el Ministerio de Minería en un país va a quedar la escoba, por ejemplo, hay No, duplicidad de va a cargos, quedar, cosas así. no, bueno, sí, bueno, eso es una cosa, pero no es no es eso lo más importante. Lo que pasa es que hay ministerios que tienen que ir bajo un mismo paraguas. Bueno, denme un segundito que todavía estoy buscando el archivo. Sí. Claro, yo le preguntaba acerca del costo de las patentes comerciales para las pymes. ¿Podría ser a costo cero el primer año? Eso movería bastante la economía, digamos, eh, de alguna manera, como se hizo cuando se Sí, creó empresa en un día. sí, mira, ahí hay hartas consideraciones que hay que tener. Porque recuerden de que una digamos, de los impuestos que vamos a disminuir va a ser el de las contribuciones. Y las contribuciones, todo el cobro de las contribuciones se va directo a las municipalidades, ¿ok? O Ujú. sea, se va directo a este fondo común, al FCM, que es el Fondo Común de Municipalidades. Entonces, en definitiva, vamos a estar haciendo una reducción de 2,5 billones de pesos, aproximadamente 3.000 millones de dólares, Mm. que va a ser presupuesto que se le va a sacar a las municipalidades. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que las municipalidades pudieran seguir al precio que están ahora, básicamente porque el problema que tienen las empresas no es, por ejemplo, el costo de la patente, sino que es que se demora mucho en dársela. Tienen que Además, pasar por toda una burocracia para que recién se la otorguen. En definitiva, el problema no es el costo, porque el costo es relativamente barato. Por ejemplo, yo tengo una empresa en Talca donde pago aproximadamente como creo que 400.000 pesos al año, el 200 y 200. Lo cual yo no encuentro que sea tanto.
pero me pasan pidiendo requerimientos de la municipalidad. Y eso es fome, po. Ahí es donde se La pone fome para un emprendedor. tecnología. Con respecto al tema de la salud, ¿no sería conveniente que el Estado comprara un seguro de salud por cada uno de los cotizantes de FONASA? Yo hice un estudio, está entre 0,24 y 0,36 UF por persona. Y eso significa cobertura total en cualquier lado. Eso es por una parte. Lo segundo, Es un buen dato. es un buen dato que se lo tengo que dar al doctor Galleguillo, que no me voy a comunicar con él, pero es un estudio que yo ya hice y que, bueno, en Estados Unidos se usa, y que la salud finalmente, cuando uno está grave, la paga el seguro. Y lo otro, eso del puesto de los 12 millones y medio me gustaría postular porque me acomodaría bastante ganarme esas luquitas mensuales. Sí, aquí anda. Lo que preguntaban de el tema de las patentes, eso siempre va de acuerdo al capital propio inicial. Entonces, por lo tanto, cuando uno inicia la empresa, debería procurar de empezar con un capital bajo para que después en el tiempo no crezca y siempre estén pagando el 5 por mil del capital propio inicial, que se reajusta todos los años por la corrección monetaria. Me explico, si usted tiene una empresa y le pone 4 millones de capital, eso va a pagar el 5 por mil semestral, o sea, el 5 por mil anual dividido en dos son dos cuotas. Eso sería, y lo que es cuando uno ingresa las propiedades para que la empresa esté más grande, eso lo tira al activo fijo, que va independiente del patrimonio. Entonces tiene que separar lo que es activo fijo de patrimonio Ya, y pero resolver por eso ejemplo, para mí. sí, pero tengo una pregunta con respecto a eso. Por ejemplo, si después en el balance se refleja una utilidad, digamos, de, no sé, 100 millones de pesos, por poner un ejemplo, eh, la estación central directamente me dijo, nosotros cobramos el 4% de tu resultado, digamos. De lo que aparezca como utilidad, nosotros cobramos el 4% y ese va a ser el monto. Así. Y en ese momento no tenía la propiedad dentro de esa empresa. No lo escuché, no se escuchaba. Don Julio está con mute, está muteado. Ahí, Ahí sí. esa es otra cosa. Es otra cosa. Lo que pasa es que tienes que diferenciar el capital, el patrimonio, de lo que es el capital propio tributario, que se llama. Capital propio tributario que corresponde, mira, bueno, si tú mueves el activo y el pasivo, lo mueves bien, al final el 4% ese que te decían a ti es con respecto a si tuviera utilidades, ¿no es cierto? Ya. Para la utilidad se calcula los bienes intos, los intangibles, transitorios, nominales y ordinarios, menos el pasivo. ¿Ya? El activo menos el pasivo en el fondo. Exigible. Pasivo exigible, todos los pagos. Todo lo que uno tiene que pagar mensualmente, préstamos y un montón de cosas. Y el activo circulante. El activo circulante es los bancos, la caja, las cuentas de débito, todo lo que es que uno puede hacer plata rápidamente. Ese es el activo circulante. Entonces, los bienes intos, que serían los intangibles, nominales, transitorios y ordinarios, menos el pasivo circulante. Y ahí de ahí te van a sacar el 4%. Cuando hay utilidad. Cuando hay pérdida, cuando el balance tiene pérdida, se van al capital propio tributario. Al capital propio inicial, que sería el capital tributario posterior. Es Muchas ambicioso el gracias, plan que Marco. tiene en este momento nuestro futuro presidente Kaiser, y ojalá que tengamos el equipo político suficiente para poder contrarrestar todo el aparataje político que tiene actualmente el gobierno y lo que fueron dejando todas las otras, todos los otros gobiernos que estuvieron. Pues yo también participé en el gobierno de Piñera antiguamente, trabajé en el Ministerio de Transporte, pero es terrible la cantidad de gente que hay
que hay trabajando desde mucho antes que el señor Piñera en el primer gobierno y segundo gobierno. Fue una cosa espantosa. Yo he trabajado toda mi vida en el sector privado. Vengo de la parte minera, de profesión ingeniero en administración de empresas, así que imagínate, y también como decía por ahí uno de los expositores que estuvieron acá, ganar 12 millones en el sector privado es prácticamente ser el dueño de la empresa. Entonces es Exacto. difícil para eso descrestarse, perdonando la expresión, las damas y que hay presentes, descrestarse en la universidad para poder sacar tu título y venir a ganar un sueldo de 3 millones o 4 millones y medio como administrador de contratos en la minería es lo máximo que tú puedes aspirar, salvo con algunos bonos cuando tú terminas. Entonces es difícil, el plan es ambicioso y al señor Milei, mirando al otro lado de la frontera, le ha costado bastante llevarlo a efecto porque no tiene la cantidad suficiente de votos en el Parlamento para poder echar a andar a pesar de todos los muros que le han puesto. Pero así y todo ha salido un poquito adelante y despedir una cantidad no menor de 500.000 interventores políticos o pagadores de la caja pagadora que tiene actualmente este gobierno, olvídate, va a costar un montón. Va a costar un montón poder echar a andar este aparataje que la verdad es difícil poderlo sacar desde mucho antes, desde que partió la concertación, desde el año 1990, que esto viene concertándose. Yo soy ya con una cantidad de años no menor, entonces la verdad es difícil y ojalá en estos 4 años se puedan hacer esos cambios que nuestro futuro presidente tenga en mente y con la gente idónea, porque en el sector privado tú tienes un mal funcionamiento y hasta luego, hasta ahí llega, pero acá no lo puedes hacer tan fácilmente y vas a encontrar muchas trabas para poder sacar esa cantidad de gente que quieren despedir, que no es menor. Entonces, ojalá que se pueda llevar adelante y podamos salir con todo airoso y poder reducir esa cantidad de plata que se está perdiendo enormemente. Yo veo a destajos cómo se llevan los dineros, prácticamente todos los días salen gente con maletines, pues. ¿Cuánta cantidad de plata es la que saldrá dentro de los ministerios? Entonces es impresionante, impresionante y ojalá que podamos revertirlo de aquí a noviembre cuando tengamos los resultados que esperamos que van a ser muy favorables hacia nosotros, porque, bueno, también pertenezco al Círculo de Carabineros en retiro, así que soy ex funcionario también de Carabineros y ingeniero de profesión. Así que la verdad, ahí yo estuve conversando con todos los ex colegas de Carabineros y la gran mayoría está en apoyar a este nuevo gobierno y a esta nueva eh, cambios que se van a llevar y estamos todos por tratar de sacarlo adelante. Así que esperemos que esto salga bien y que no echemos a andar un Transantiago y que después, a mediados a mediados de la carrera, quedemos igual que el señor Zamorano dando la hora. Entonces, es un tema difícil, es un tema complejo y esperemos contar con los profesionales suficientes para poder dar vuelta a todo este tema que se pretende implementar y llevarlo a efecto. Eso por mi parte, Samuel y don Fernando, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, voy a parafrasear a Johannes para dar esa respuesta. Eh, Sabemos que lo que estamos haciendo es difícil, lo sabemos, pero también sabemos que es lo que se debe hacer para poder tirar para arriba el país nuevamente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con ustedes, con la gente. La gente es la que tiene que ayudarnos. Nosotros no tenemos nosotros no tenemos el músculo político para enfrentarnos a la política completa. Vamos a necesitar que la gente esté de nuestro lado. Ahora, si logramos hacer entender a la gente, por eso, de hecho, por eso es tan importante esta charla en particular, porque esta charla entrega datos que la gente puede ir y corroborar y se cierra el relato respecto de lo que queremos hacer. ¿Por qué queremos despedir empleados públicos? ¿Porque somos malos? ¿Porque nos cae mal el Estado? ¿Porque somos libertarios y nos cae mal el Estado? No. Es porque esa plata que se está gastando en estas personas, que están ahí por un cargo político, ganando cifras millonarias y en muchas ocasiones robándose la plata, toda esa plata es plata que no está llegando a donde tiene que realmente llegar. Y ese tiene que ser nuestro mensaje.
Ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje más potente. Más allá incluso de explicar, por ejemplo, los pilares o de explicar cuánto vamos a disminuir los impuestos. Esa cosa la gente no la entiende. Lo que sí la gente podría entender es el hecho de que si van al médico, tienen que anotarse con 3 meses de anticipación. Al mismo tiempo de que viene una ministra que es jefa de gabinete y gana 12 millones y medio de pesos mensuales, po. Entonces, tenemos que mostrarle a la gente esa disonancia que existe respecto de las verdaderas necesidades de los ciudadanos y lo que está haciendo una clase política que nos está estrujando y nos estruja cada vez más, pero que no nos devuelve ninguna contraprestación. Y eso nos pone del lado de la mayoría de los ciudadanos que están chatos ya de lo que está pasando. Ese es nuestro relato. Y por eso que los necesitamos a ustedes y toda la gente que ustedes puedan congregar. Este es un proyecto político que no busca perpetuarse en la política. A mí, si es que llegamos a llegar, yo voy a trabajar un tiempo, qué sé yo, hasta que todo esto esté arreglado y que quede encaminado para, qué sé yo, para que podamos ser una sociedad en vías de desarrollo nuevamente y podamos ser lo que éramos, los jaguares de Latinoamérica. Eso es lo que quiero yo. Y después yo me voy. Porque yo tengo mi empresa que la tuve que dejar allá en Talca. Yo me vine a vivir a Santiago. Tuve que dejar todo allá en manos de una administradora, qué sé yo, para venir a trabajar en esto. Porque tengo confianza en lo que estamos haciendo. Sé que es lo que se necesita hacer para que podamos ser un país grande nuevamente. Pero solo no podemos. Si ni plata tenemos. ¿Saben lo que sí tenemos? Tenemos profesionales, tenemos gente como ustedes que se organizan para hacer esta charla. Esto es algo insólito. Yo nunca en un partido político había visto algo así. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder llegar, a informarle a la gente que lo que queremos hacer no tiene que ver ni con volver al pasado, ni con la mujer. No. Que necesitamos que nos saquen esa falacia del espantapájaro que nos pusieron y que la gente empiece a enterarse de cuáles son nuestros reales proyectos. Y este es uno de los puntos clave, junto también con lo que hablábamos de la educación y de la salud. Y bueno, y cuando tengan a EMI de desarrollo humano, que ella va a haber trabajo, va a haber desarrollo social y varios otros ministerios que se van a juntar, también, este es el mensaje. Es que no tenemos más. No tenemos más. Sí, y otra cosa importante, muchachos, porque esto a lo mejor no se ve tanto, pero nosotros somos el único equipo de gobierno de los 4 candidatos importantes, 5 si metemos incluso a Parisi, que tienen un plan de gobierno. O sea, el resto no lo tiene. No lo tiene. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque lo invitamos todas las semanas a debatir. Y no aparecen, no van, no llegan a los lugares. Tenemos que estar haciendo videos para comentarle a la gente que no fueron. ¿Se entiende? O sea, en realidad estamos haciendo un trabajo lo más profesional que podemos, pero bueno, tenemos un bloqueo televisivo, digamos, un bloqueo de prensa que solamente se nos saca de contexto. Por eso que es tan importante todo esto que están haciendo ustedes y lo que estamos haciendo nosotros acá. Ahora, ustedes quédense con la tranquilidad de que nosotros estamos trabajando en esto día y noche, o sea, todos los días. Mañana es feriado, a mí me toca juntarme con 2 equipos, todos los días. Esto es una batalla, esto es una batalla cultural. Y una batalla contra algo que se viene que es muy feo, que es el comunismo. Si no logramos derrotar a eso y darle una paliza, a esa gente no la vamos a sacar de encima nunca más. Ese es el tema. Por favor, doctor. Mimica de origen croata. Mímica. Ya. Adelante, Mimica. doctor. Bueno, don Samuel, más que un comentario, quería darle una información respecto a lo que vamos a tener que enfrentar
¿no es cierto? Por ejemplo, la Asociación de Sindicatos de Funcionarios Municipales, la FUSAM, junto con el MinSal, el Ministerio de Salud, están en reuniones en este minuto silenciosas, ¿ah? Que quieren realizar cambios en la ley 19.378, que es la que se refiere a los funcionarios municipales de salud. ¿Ah? ¿Para qué? Para pavimentar su futuro, ya que saben que no van a ser gobierno el próximo marzo. Eso quería dar como información a lo que nos vamos a enfrentar. Y además agradecer al señor retirado carabinero por su servicio al país durante todos sus años de servicio. Gracias. Muchas gracias, doctor Iván. Lo voy a revisar y voy a estar atento. Voy a revisarlo y voy a estar atento a cualquier cambio que se produzca en la ley. Está publicado en las páginas de la FUSAM. Yo lo publiqué en el chat de Salud APS. eh, las fotos donde se están reuniendo y lo que están trabajando. Ya, terminamos acá y lo voy a ver al tiro. Porque es muy importante. Ahora, ojo, sí, signos de que tienen miedo. Pero es que no van a ser gobierno en marzo. Por eso están implementando, están buscando una pista de aterrizaje, como dicen ellos. ¿No es Claro, cierto? claro. Gracias. Gracias, gracias. Puede ser solamente la última pregunta Sí, porque ya van a ser las mire, 9 y tengo a Carla Espinosa que ya ha hablado, a Iván Zapata y José Antonio Chamorro. Mm, Le voy a dar la palabra a José Antonio Chamorro, después a Iván Zapata. Adelante, Iván. si son cortitas las preguntas, Sí. alcanzamos a responderlas todas. De aquí a las 9. José Antonio, adelante, por favor. José Antonio, Ahí está. ya. Samuel, te voy a hacer una difícil. No, mentira. Póngale ¿Está? nomás. No, Sí, no, sí, no. sí. No, no, es simplemente para reforzar lo que estabas diciendo tú, el resto, es que hay un equipo de entre 60 y 100 personas, para que ustedes estén tranquilos, que está trabajando fuerte en lo que es el desarrollo y posteriormente en la implementación de este proyecto, por lo menos el de Hacienda, y lo mismo están haciendo los otros ministerios, ¿ya? Y como bien decía Samuel, son personas que están trabajando en su día normal de trabajo y posteriormente en la noche están trabajando día a día. Así como Samuel está haciendo esto y estamos trabajando con, digamos, en organizar estas charlas. Yo también soy parte del equipo de Víctor y veo otra área que ve Samuel. Y el mismo trabajo que está haciendo él se está haciendo en forma similar de otros, digamos, en otras áreas y está todo integrado. Sí, y la idea, si ustedes desgraciadamente todavía no lo van a ver, pero van a ver ya más en detalle cuando esto se publique, el proyecto, digamos, la propuesta completa se publique. Son 400 páginas de información. Van a tener claridad en el trabajo al detalle y profesional, como decía Samuel, que se está haciendo y en la profundidad, que esto realmente no sea simplemente una idea, un trabajo escrito, sino que realmente se va a poner en la práctica y se van a ver los resultados rápido. Sí, sí, esto es muy importante lo que dice José Antonio. Lo que nosotros estamos haciendo digamos, con la propuesta de gobierno completa no es una carta al viejito Pascuero o una declaración de intenciones. Nuestro programa es el único, yo creo que en la historia probablemente de Chile, que es completamente consistente. Por ejemplo, los números cuadran para todos lados, porque lo trabajamos, o sea, llevamos meses. Llevamos desde que se inició el Partido Nacional Libertario. De hecho, es más, Víctor, que él es doctor en economía, él escribió, se lo voy a mostrar. Él escribió este libro, Principios Modernos de Economía Desarrollada, donde está escrito todo el programa económico y todo también lo que acabo yo de conversarles. Entonces,
tenemos, miren, sinceramente tenemos el programa que nos puede llevar a ser un país desarrollado en 15 años. Nuestro principal problema actualmente no tenemos cómo darlo a conocer, porque cada vez que invitan a Johannes o el mismo sábado, la prensa y todos los medios se centraron en la polémica, po. No nos están dejando. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que expandir esta idea. Pero aquí hay mucha gente que está trabajando y sigue trabajando y vamos a trabajar hasta el primer día de gobierno y después cuando iniciemos, el 11 de marzo, no vamos a dejar de trabajar hasta que terminemos el último día de nuestro mandato. Ese es nuestro compromiso. Gracias, Con la Samuel. gente y con todos ustedes. Gracias, Samuel, por todo el esfuerzo tuyo y de todo el equipo. Ya. ¿Alguien más? No, ya no tenemos nada más, profesor. Muchas gracias por su presentación. Ojalá que se repita más adelante para seguir profundizando en los temas de Hacienda, fundamentalmente, que eso es el objetivo suyo. Hay una pregunta que se contesta sola. Dice, ¿cómo podemos ayudar? Cuando usted nos decía, ayúdennos porque la prensa y los medios nos tienen sesgados y si nos hacen preguntas de la polémica. Una forma es rescatar todas estas charlas que estamos haciendo, lo medular y defender. Y ya sabemos, yo acabo de distribuir en el chat la cuenta en X de Samuel Valenzuela, de tal manera que le pueden preguntar y yo estoy seguro que les va a contestar. Está muy nutrida esa cuenta en X y esa es la forma que podemos ayudar a a todo este equipo que está detrás de Johannes en difundir esta idea y hablar con nuestros vecinos, con nuestras relaciones, con nuestros ciudadanos en cada una de las comunas donde nosotros vivimos. Así que, profesor Samuel Valenzuela, muchas gracias por todo el esfuerzo y cierre nomás. Esto es lo último que les digo. Hace unos días atrás se actualizó la cifra de pobreza. No sé si se dieron cuenta que pasó de 6,6 a un 22%. Producto esto de un cambio en la metodología. Está perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la economía decayó, empezó a crecer la informalidad. ¿Qué significa esto? De que las personas, en vez de irse para su casa desempleada, a llorar, a victimizarse, a pedirle a un Estado que lo ayudara, eso la gente fue a emprender, fue dedicarse a sus oficios. Por eso tenemos un 30% de informalidad. Bueno, este 30% de personas, si se hubieran ido desempleadas para su casa, o dentro de ese 30 personas están, por ejemplo, la esposa de muchas de las personas que están acá, que para complementar renta, digamos, tuvieron que, no sé, ponerse a hacer empanadas, completo, ensalada, comprar y vender cosas. Toda esa gente es parte de ese 30% que no se dio por vencido, porque los chilenos no nos damos por vencidos. Entonces, este 30 personas, en vez de engrosar las listas de desempleo, que actualmente el desempleo, si ese 30% de personas no hubiera decidido hacer nada, el desempleo actualmente sería de un 36%. Y la pobreza sería de más de un 50%. Entonces, nosotros estamos representando a esas personas, a las que quieren surgir, a las que quieren salir adelante, las que quieren seguir con su proyecto de vida, las que quieren poder llegar a fin de mes. Esas son las personas que nosotros intentamos ayudar. Por eso no nos dejan llegar a ellas. Por eso no nos permiten llegar a ellas. Por eso el Partido Comunista nos tiene miedo. Por eso se enfocan en nosotros y no en el resto de los candidatos. Porque saben que nuestro relato al más fuerte. le va a ser... Siempre atacar al más fuerte. Y aparte que nuestro relato es justamente el opuesto a ellos. Estamos mejor preparados. Tenemos que ganarles. Tenemos la obligación moral de ganarles. Porque si no vamos a estar entregando este país
a la izquierda. Sí, podemos Y en terminar ese con... sentido, lo que me preguntaban, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que pueda hacer. Todo suma, desde un like en los videos, no sé, de la mano invisible, desde un like en un posteo de alguien en X, desde compartir una publicación en Instagram. Todo suma, po. Entonces, aquí nadie queda afuera y ustedes mismos pueden ir integrando nuevas personas. Porque las ideas de nosotros no tienen que ver con la política, tienen que ver con el sentido común, con lo que se debe hacer para poder cambiar el rumbo de este país. He dicho.